A continuación, los quiero dejar con la profesora Valeria Silva. Ya la presentó Rodrigo. Ella ha desarrollado su liderazgo pedagógico desde la sala de clase hasta el nivel de superintendente del Distrito Escolar de Minnesota en Estados Unidos. Un superintendente es, para que lo podamos entender, la directora de educación de un distrito territorial. La invitamos a relatar su experiencia como superintendente por más de 7 años y hoy asesora estratégica de su distrito escolar. Buenas tardes. Sí. Les voy a decir en pocos segundos y minutos que no solamente es para mí importante darles mi historia y lo que nosotros hemos vivido, pero me siento tan orgullosa de ser chilena, porque me creé en la Universidad Católica, me gradué, trabajé y me fui a Estados Unidos a aprender inglés por 3 meses y han sido 32 años. Y ustedes saben, el amor y la locura nos dejó allá. Pero una de las razones por qué trato de traer eso a la vida ahora es porque cuando yo estaba aquí en Chile, personalmente estaba muy impactada en el sentido de que los estudiantes que venían de clase media o alta tenían posibilidades de una educación fuerte, buena y de calidad, y los estudiantes que no la tenían, no porque los maestros éramos, porque yo era una de ellas, malos, pero por las calidades y por las expectativas que teníamos. Inclusive yo enseñaba a 47 estudiantes en una sala de clase que no tenía suelo en ese tiempo en Pudahuel. Entonces, una de las razones por el cual yo me enamoré del gringrito, pero también me enamoré de los Estados Unidos y de la educación, fue por la oportunidad que no importa dónde tú naces, no importa de dónde vienes, una educación te cambia el futuro. Y es por eso que estoy parada aquí hoy diciéndoles que no es la primera vez que estoy trabajando con esto. Empecé a trabajar con Mario en el 2011 en el cambio de la ley, no personalmente, pero ayudando y asesorando. Pero veo que lo que está escrito, lo que Rodrigo presentó, lo que ustedes tienen en materiales, está muy bien guiado. Ninguno de ellos me dijo que tenía que decir eso, y si no estuviera bien guiado, porque ya Rodrigo me conoce, ya le hubiese dicho. ¿Por qué creo que es importante la mezcla de la práctica y la investigación? Por muchos años yo he sido una fanática de Fullan y por un tiempo creo que no leía nada más que lo que él escribía. He leído mucho de lo que Steve dice y todo lo que presentó hoy día, y en todas las diapositivas que le dio, yo las tenía antes que yo puse las mías, yo hubiese copiado exactamente lo que puso él y lo hubiese puesto en la práctica. Entonces, mi función hoy día es darles un poquito de información en los 30 minutos que tengo, en cómo la práctica, lo que Rodrigo les expuso, puede ser llevado a una realidad sin que ustedes piensen, bueno, pero eso pasa en los Estados Unidos porque tienen tanto dinero, eso pasa allá porque esto, porque el otro, porque así pensamos los chilenos. La verdad, yo soy una persona que es muy positiva, que veo el vaso más lleno que vacío, y yo quiero que ustedes en este momento, yo sé que están cansados, ya han escuchado a mucha gente, tengan el vaso casi lleno. Se les puede vaciar un poco si no les doy todo, pero que lo tengan lleno pensando en las posibilidades. Porque si nosotros, los adultos, las personas que tenemos la capacidad hoy en día de cambiar el futuro, ¿qué queda para los chicos que vienen en la próxima generación?
Entonces yo encuentro que nosotros no solamente tenemos que tener el valor, el coraje, pero la pasión y tener la esperanza de que va a surgir algo mejor de lo que tenemos hoy día, porque todos sabemos, o nos guste o no nos guste reconocer, que la educación pública en este país es muy mala. Perdón, Rodrigo, pero tengo que decirlo. Y la gente lo sabe y algunos pueden buscar dinero para tener más subvención o para ir a la educación privada, pero aquellos chicos y familias que no pueden van a seguir en una pobreza de generación en generación. Y educación es la única barrera que te quiebra la pobreza de generación a generación. Entonces, ese es mi criterio, ese es lo que yo creo. ¿Y por qué me vuelves para atrás? ¿Por qué empecé con las manos? Porque traté de buscar un gráfico que, primero que nada, que era copyright y lo que sea, tú sabes cómo, pero que fuera una cosa. Este es como yo veo, estamos en una oportunidad, en este momento en Chile estamos, mira que estoy chilena ya, en que estamos todos, yo quiero hacerlo. Yo siento que ustedes que están aquí, eligieron estar aquí y están aquí porque quieren ser una de esas personas que puede adoptar el cambio en la manera más positiva. Entonces les voy a dar un pequeño, ahora sí puedes seguir, y si lo quieres lo cambio yo, sería mejor, para que ustedes entiendan y posiblemente no ven nada, pero la parte de arriba yo dependo de un comité, de un consejo, y voy a hablar de eso. De ahí viene la superintendente, que es la segunda cajita, y después vienen lo que le llamamos los chief. Después hay un montón de cajas abajo, pero recuérdense que yo tengo 40,000 estudiantes de 5 años a 18 años. ¿Okay? Además, 20,000 que son de 0 a 5 y de 19, 20 hasta la vejez, porque también ofrecemos programas para la comunidad. Tengo sobre 7,500 personas que están a cargo de mí y más de 75 edificios que hay que mantener, y nosotros como superintendentes tenemos que mantener la calefacción, el agua, la comida, el autobús, los libros, la gimnasia, las pelotas de gimnasia, todo. Se echa a perder un agua, se corta el agua, a las 5 de la mañana me están llamando y la gente tiene que ir a arreglarla. No que yo voy a ir a arreglar el agua porque estaría todavía corriendo, pero tenés que tener un sistema. Entonces es un sistema complejo. La ciudad de Saint Paul, nosotros somos los empleadores más grandes de la ciudad. Cada 2 semanas tenemos que emitir sobre 8,000 cheques. Imagínate tú que cada 2 semanas, que me pasó una vez y no me va a pasar nunca más, se echó a perder la máquina y era Navidad. Y yo estaba en México. Imagínate lo que pasó, no me preguntes cómo, pero llamamos al banco y todos recibieron su cheque y todo resultó, y las cosas, y no me echaron del trabajo. Entonces, como conclusión, les trato de decir eso porque quiero que vean ustedes que la complejidad es bastante alta, y cuando toman, y yo sé que algunos de ustedes están muy asustados de que vamos a poner 5 o 15, de 5 a 15 escuelas juntas, se puede hacer. Ustedes escucharon también que hay distritos escolares de 250,000 en Ontario. Te digo que Los Ángeles tiene más de 550. Miami-Dade tiene 350,000 estudiantes. Esos son distritos que yo considero demasiado grandes. Por lo tanto, me he quedado en un distrito de 40,000 estudiantes, y el por qué es porque me gusta tener las manos en la masa. Y cuando tú estás a un nivel muy alto, con tanto niño,
Y con tanto sistema no tienes la oportunidad de ver qué es lo que pasa en la clase, cómo están los maestros, tener la conversación con los directores, que me junto con ellos todos los meses, los 200 personas que son administradores, y tenemos redes entre los directores y entre todos, y se los voy a mostrar. Entonces, para algunos de ustedes que están un poco asustados de lo que puede venir por la Junta, para mí ha sido la ganancia más grande que hemos tenido. Y les voy a mostrar cómo 75 escuelas las dividimos y creamos en cierta manera las redes que ustedes están envisionando para el futuro. Entonces, ahí está la superintendente, que soy yo, o era yo hasta unos 15 días atrás, después de 7 años. El promedio de una superintendente urbana en los Estados Unidos es 2.8 años. Y yo duré 7 y soy la única superintendente chilena, pero no chilena, latina, mujer de los Estados Unidos. Y eso lo tengo porque tengo una educación chilena y me enseñaron aquí más de lo que yo he aprendido. Así más o menos es la idea como yo tengo mi sistema. Tengo una persona que está a cargo de las operaciones, comida, buses, todo ese tipo de cosas. Otra que todo lo que es comunicación, relaciones con los padres, le voy a hacer bien corto eso porque eso no es lo que vamos a hablar. Tengo una persona que está a cargo de todos los programas educativos, que son los contenidos, los programas de segundo idioma y todo lo demás. Y tengo asistente al superintendente, ¿ok? Les muestro esto porque me voy a enfocar en esa parte solamente. El resto puede tener un día entero. Y me dieron 30 minutos, perdón, 35 creo. Cuando tú miras esas dos cosas, lo que pasa es, y les puse 3 ejemplos para que no se viera muy lleno el gráfico. Tienes una asistente de superintendente que yo elijo. Generalmente, todos los asistentes de superintendentes que yo he tenido han sido personas que han sido directores. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Yo creo que he sido una superintendente que ha tenido bastante éxito porque yo pasé por todas las cosas. Fui ayudante de la maestra, fui maestra, fui coordinadora de programas, después me llevaron asistente del director, después director, después me tocó estar a cargo de todos los programas como segundo idioma, que eran 24.000 estudiantes, y después pasé a ser la jefa académica, que era la que estaba anterior, y después llegué al puesto de superintendente. Entonces, una manera para mí, y es una cosa personal, y no todos los superintendentes tienen esa base, fue que yo, claro, enseñé hace 20 años, pero estoy en las escuelas, lo veo, lo siento, los maestros están ahí y le digo, anda al baño, yo me quedo con la clase, porque no hay que olvidarse cuando uno está en estas posiciones que la realidad está en lo que pasa en cada aula. Los directores son los más importantes en el mejoramiento escolar después de los maestros. Así dice la investigación. Lo que yo digo es que el uno depende del otro. Si tú puedes tener un buen director, pero tienes pobres maestros, pobres en el sentido de que no son buenos maestros, tú puedes desarrollar algunos, pero no puedes desarrollar a todos. Si tienes un grupo de maestros que son excelentes, pero no tienen un buen líder, tampoco van a continuar siendo excelentes y van a pasar a la mediocridad o se van a mover a una parte donde tengan un líder que los motive. Entonces, con eso, lo que pasa es, yo tengo 15, más o menos como 15 escuelas que apoya cada asistente del superintendente. En mi distrito escolar, yo escogí hacerlo así, pero no pasa en todos los Estados Unidos. Yo tengo
personas que trabajan en las escuelas elementales, en las escuelas intermedias, que son 6, 7, 8, para que ustedes sepan, y como usted le llama liceo, el primero a cuarto medio, ¿ok? Entonces así yo distribuí la presencia de ellos. Obviamente que hay muchas más escuelas elementales en mi distrito escolar que lo que hay escuelas intermedias. Entonces tengo 2, y no lo puse ahí de nuevo, 2 asistentes de elemental, y tengo uno de medio y uno de intermedio y uno de medio. Debajo de cada uno de esos, este asistente al superintendente es como la persona que el director acude inmediatamente. Es como tu primera llamada, el 911, ¿cómo se llama en español aquí? ¿Cómo le dicen ustedes? 1133. ¿Ok? Y al comienzo, cuando yo empecé como superintendente, no habían llamadas a esta persona, porque por mucho tiempo fueron consideradas administración y fueron consideradas que eran evaluadores y que venían ahí a encontrar lo malo para sacar al director. Entonces, la teoría era el menos contacto que tú tengas con la oficina central, eres el mejor director. Entonces, cuando ustedes hablan cambio de cultura, yo te digo que en este momento, después de 7 años, no existe eso en nuestras escuelas. A veces te llaman, mis pobres asistentes de director, de superintendente, la llaman para decirle, mira, se me enfermó el hijo y que voy a hacer esto. Ok, ya, sí, pero hay una relación. Existe una relación en la parte de relación para que el director sienta que puede hacer preguntas de cosas que no sabe. Entonces, si nos enfocamos en una de estas áreas, y ahí tomé la del medio, cada asistente del director tiene una persona que está a cargo de las matemáticas, de la ciencia, de los distintos contenidos, una persona que está a cargo de todo lo que es emocional, todo lo que es emotional health, ¿cómo se llama? Salud, apoyo de salud mental, más que nada. Y en Estados Unidos nos hemos dado cuenta más y más en los últimos años que nuestros niños, y que se me olvidó decirle al comienzo, 81% de mis niños son pobres, pobreza absoluta. O sea, 81% de todos los chicos, tengo 45% de mis estudiantes que no hablan inglés como primer idioma, que son refugiados políticos, que vienen de otros países. Entonces y tengo 25 a 26%, que es altísimo, de estudiantes que tienen educación especial, que necesitan educación especial. Desde el chico que viene en la silla de rueda y hay que alimentarlo, al chico que tiene problemas de aprendizaje o de lenguaje. Y todos estos niños ahora, después de estos 7 años, están integrados en todos los colegios. Entonces, para mí la calidad y la equidad es realmente lo que yo me enfoqué como superintendente. Muy peligroso, porque traer niños de educación especial a la clase de los otros estudiantes requirió un cambio emocional del maestro primero y después de los padres y de los otros chicos. Pero ¿quiénes fueron los que lo recibieron mejor? Fueron los otros estudiantes. Pero toma tiempo y hay que hacerlo con mucho cuidado. Seguimos. Entonces tienen un pequeño equipo. Y yo no le estoy hablando de 10 personas, yo le estoy hablando de una persona. Y en estas 15 escuelas que tiene cada superintendente, tienen 3 redes cada una.
¿ok? Tienen una red de 5, otra red de 5 y otra red de 5. ¿Y cómo forman las redes? Las redes, todo esto es una red, pero es como un SAP, una comité que trabajan, tienen factores comunes. Por ejemplo, si tú tienes una escuela que tiene muchos niños como inglés de segundo idioma y tienen los mismos problemas que otros estudiantes, son parte de esa red. Si tienes una escuela que los estudiantes son especializados, porque tengo escuelas imanes, tengo más de 30 escuelas imanes que se llaman allá. Alguna gente lo llama portafolio. Tenemos el programa de inmersión en inglés, español, francés y chino. Y Hmong, que es un lenguaje que si les explico eso me demoro media hora, pero es otro lenguaje y es exclusivo de los chicos que vienen de Tailandia. Tenemos una escuela de imán, de ciencia, de aeronáutica, con un simulador y con todas esas cosas. Tenemos una escuela de arte, música, todos son imanes. Y los padres eligen de ir ahí o ir a la escuela que está en el vecindario. Entonces, y hay otras que no las voy a mencionar ahora porque no tengo el tiempo. Entonces, los 15 escuelas bajo el asistente del superintendente trabajan como comité o equipo pequeño de 5 y además como de los 15. ¿Y cómo se juntan y cómo lo hacen eso? Porque me puse bien práctica en esto. Primero que nada, tenemos que saber qué es lo que es ser un líder, porque liderazgo se ve de tantas maneras. Y inclusive en la conversación que tuvimos ayer con el grupo, una persona que habla mucho, que levanta la mano, que tiene algo que decir, quiere decir que puede ser muy extrovertido, pero no es un líder. Y sobre todo en la cultura de nosotros tendemos a ser y creer, y en muchas culturas, que esa persona que siempre está es un líder. A veces los líderes pueden ser súper callados, súper pensativos, súper reflexivos y son líderes que son increíbles. Entonces el liderazgo no viene de una manera solamente. Y es una cosa que a mí me costó aprender como latina, como chilena. Porque yo veía un líder, el que se paraba adelante, que puede hablar, como estoy haciendo aquí, y todo lo demás. Pero vienen, y sobre todo los directores de escuela, tú los vas a encontrar de distintas maneras que son líderes. Algunos son calladitos y trabajan excelente, otros son súper abiertos y otros son unos mandones y también son líderes, pero también funciona en la escuela. Entonces tenemos que realmente saber que los liderazgos vienen en cualquier tipo de forma. Ejercen un rol clave, y que lo dije anteriormente. Tú puedes tener un buen líder en la escuela y malos maestros, y puede ese líder mejorar a algunos de los maestros, pero no todos, porque es una codependencia, o a la vez de la otra manera. El líder, hoy en día, los líderes que necesitamos aquí en Chile, que necesitamos en todas partes del mundo, no es una persona que tenga la parte administrativa, que los buses salen al tiempo, que el almuerzo está ahí, que ocuparon el presupuesto, por supuesto que no se lo sobrecargaron. No, tiene que saber instrucción, tiene que saber que cuando tú entras en una clase, sabe lo que es buena instrucción. Y eso se sabe a veces cuando uno ha sido maestro, pero si no ha sido maestro, eso se puede aprender. Lo que es buena instrucción se puede aprender, y yo he visto líderes en mi experiencia como superintendente y como Chief Academic Officer que no sabían mucho de educación, pero le pudimos enseñar esa parte y hacen observaciones y pueden ayudar al maestro a crecer. Además de todo eso, tenemos que pensar que el líder es la persona que va a mover a la escuela. No solo, porque en un bus
Para poder manejar en el bus, tienes que tener una persona que la maneja. Pero si no va nadie en el bus, ¿para qué vas a mover al bus? Entonces, tienes que manejar el bus y aprender a compartir ese liderazgo. Te voy a decir que personalmente eso ha sido lo que a mí creo que me ha servido mucho profesionalmente, porque yo soy ese tipo de líder. Yo nunca hago, el nunca no existe, never say never, pero las decisiones que tomo siempre han sido en colaboración a mi equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo no es solamente mi gabinete, sino que cuando voy a las escuelas 2 veces por semana, yo voy a la clase y le pregunto a la maestra, ¿qué te parece el nuevo sistema que tenemos para evaluar el lenguaje? Y la maestra esta me dice, superintendente, ¿quiere que le diga la verdad? Bueno, por supuesto, es una porquería. Voy a la otra y me dice, mira, me gusta, pero... Y la otra me dice, ah. Y al final de todas esas cosas, yo tengo un sentido más exacto de lo que está pasando. No todo lo que se ve bueno resulta en cada colegio, en cada escuela, en cada liceo. Después tienes que tener el líder. Y por eso que es tan importante, necesita tener un equipo en el cual puede trabajar con el equipo. Pero no solamente el equipo en la escuela, pero un equipo de partners, de la gente que está en tu nivel. Porque si tú te estás enfrentando con una situación y no tienes a quién llamar, o por lo menos textear o decir, porque llamar a mi marido y para decir lo que pasaba como superintendente no me servía de nada. Me decía, tú elegiste ser superintendente, buen hombre, buena persona, pero eso es lo que me decía. Pero yo llamaba a otro superintendente, me decía, mira, me pasó una situación, o al menos alguien que te escuche, te guíe, y a veces uno mismo, diciéndolo oralmente, se da cuenta que, ya sé qué voy a hacer. Entonces, por eso que la red pasa a ser un trabajo muy bonito. Y pasa a ser una amistad que uno se mantiene, es como un cohort cuando tú vas a la universidad a estudiar un máster y estás con un grupo de personas. Y el líder, nos guste o no nos guste, es la persona fundamental que va a desarrollar al maestro. Porque el líder es el que entra y sale de las clases, mira, escucha lo que los niños dicen, escucha lo que los padres dicen. A lo mejor yo no voy a saber enseñarle a la profesora de física, porque creo que apenas pasé física cuando estaba en la universidad y no me acuerdo de nada. ¿Cómo va a enseñar una fórmula en física? Pero le puedo enseñar cómo enseñar, porque si saben el contenido, ellos lo pueden hacer. Siguiendo, este es un esquema que lo van a tener en la presentación que Mario les va a poner en el website de cómo se maneja el distrito, cómo hacemos leadership y cómo en St. Paul nosotros hemos desarrollado nuestros propios líderes, porque tenemos un grupo. Cuando yo empecé como superintendente, los directores o los administradores eran 19% de minoría. ¿Qué son minoría? Son personas asiáticas, American Indian, latinos, African American, Native American, 19%. Y mi distrito es 79% de niños de color. Imagínense la discordia. Y ahora, cuando me fui, estábamos a 59% de líderes de color. Porque hay que desarrollarlos, hay que incentivarlos. Entonces creamos un programa de liderazgo, y las universidades en Estados Unidos casi todas tienen un máster, un doctorado en liderazgo y te lo entregan, pero no me entregaban a los directores listos, como les pasa a veces a ustedes, para trabajar en las escuelas más difíciles, las cosas difíciles, challenges. Y pasa lo mismo con los maestros. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en que yo tenía una lista larguísima de gente que quería ser directores, pero ¿dónde los ponía?
porque no tenían este conocimiento, no tenían este conocimiento, no entendían cómo las familias pueden actuar así, así. Decidimos que, como diríamos en español, me tiré al chancho y postulamos una beca. Me encanta decir esas cosas porque nadie me las entiende más que los chilenos. En Estados Unidos tirarse al chancho es muy peligroso. Van a creer cualquier otra cosa. Entonces escribimos una beca y nos hicimos una partnership, nos involucramos con una universidad y empezamos a desarrollar a nuestros propios líderes. Pero ¿qué pasaba? No era solamente desarrollarlos, nosotros identificamos. Estos assistant superintendent, otros líderes, fueron y le dijeron a alguien, mira, yo veo que tú tienes características de líder. Sí, ¿de veras yo? A mí me pasó, yo nunca pensé que en los Estados Unidos yo iba a ser directora, pero alguien vino y me dijo, mira, tú parece que tienes muchas características de líder. ¿Estás interesada en meterte en un programa de máster? Y mi cara fue como, ¿yo? Si apenas hablo inglés. No, y ahí estamos. Pero esa identificación, sobre todo a la gente de color en Estados Unidos, a la gente que no ha sido surgida, es muy importante. Entonces empezamos a identificar a los maestros que eran líderes, algunos eran asistentes de director, pero no llegaban al nivel de director, y creamos un curso en el cual primero tienes que aplicar, y tuvimos 150 personas aplicando y terminamos con 75, y los pusimos en cargos intermedios, así como ustedes dirían en la red. Si es la persona curricular de tu escuela, si es la persona que está trabajando con evaluación, lo que sea, que no eran directores, y los pusimos a trabajar con el equipo de la escuela de dirección. Entonces, esos son los IA, que son, para nosotros, son Administrative Intern. Y fueron en el programa 14 meses, pero iban durante la semana y practicaban lo que aprendían. Seguimos. Esto es más o menos lo que requiere en Estados Unidos ser director. Hay que tener una licencia en todos los estados, es así. Lo mismo para superintendente, en algunos estados no necesita una licencia, pero necesita ciertas cosas. Pero ¿por qué fue distinto y ha sido tan evidentemente bueno? Es porque estaban constantemente asesorados por el director. Y por supuesto, estas personas yo no los puse con los directores que eran más débiles. Los puse con los directores que eran más innovativos, más fuertes, y después de 1 o 2 años los cambié a otro director para que aprendieran distintos estilos de aprendizaje de liderazgo. Las redes educativas, y esto es algo que no es que yo quiera mucho al Sam's Club porque es muy y Walmart en Estados Unidos es una cosa un poquitito controversial, porque contratan a gente y les pagan muy poco, entonces por eso que es medio controversial. Pero creo que una idea de pensar es que lo que nosotros planeamos, cómo lo sostenemos y cómo seguimos adelante. Me voy a mover un poquito más rápido y les voy a explicar cómo solamente el liderazgo no fue en las redes de la superintendencia, pero cómo los directores de escuela tuvieron que crear su propio equipo de liderazgo en la escuela. Porque aquí está la parte compartida. Un director no puede cambiar la escuela sola. Y si ¿tú crees que puedes hacer eso? Tienes que ir a un médico luego, porque te vas a volver loco, si es que ya no estás yendo. Entonces tiene que ser un grupo de gente que está dispuesto a ver tu visión y ver dónde tú quieres llegar y ayudarte a llegar a esa visión. Y eso es lo que nosotros llamamos liderazgo compartido. Y
Como tú ves, en todas nuestras escuelas tenemos un equipo adentro de la escuela que trabaja como liderazgo y el director es un miembro del grupo, no es el que determina lo que se hace. Obviamente, si hay decisiones grandes que hacer, lógicamente los directores tienen que hacerlas, pero el proceso de ser parte te crea un sentido de autonomía. Entonces tú ves que lo que tú y tu equipo está luchando por hacer se está haciendo y se está cumpliendo y te compromete a ti como persona para quedarte en la escuela, para sentirte parte de la escuela y las cosas que no están resultando, ya no le puedes decir es culpa del ministerio, es culpa de la red. No, hay algo que está fallando aquí y si necesitamos ayuda, alguien viene a ayudarnos. La próxima parte es, tenemos que pensar el por qué esta nueva ley está saliendo, y creo que todos lo dijeron, es porque primero que nada no es eficiente, se gasta dinero y no está resultando. ¿Ok? Entonces es como cuando uno es alcohólico, tiene que decir, ok, sí, soy alcohólico, ahora voy a tratamiento. Pero si va a tratamiento no pensando que eres alcohólico, no va a llegar a ninguna parte. Muy malo el ejemplo, positivamente podría haber dicho otra cosa, pero no se me ocurrió nada más. Entonces, lo importante es que tenemos que reconocer que el sistema que tenemos en este momento no está funcionando adecuadamente. Sí estamos educando niños, pero los podemos educar inclusivamente mucho mejor. Entonces, si partimos por esa premisa, podemos decir que lo que me gusta mucho a mí del sentido como yo tengo en mi distrito, las redes y los grupos, es que te saca del aislamiento. Porque tú crees que tu realidad en tu escuela es la peor realidad, no hay nada peor o no hay nada mejor. Entonces no tienes tú como persona, como líder, como escuela, un sentido de manejar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y además promueve lo que nosotros hablamos de la competencia. Y yo te digo, en mi distrito escolar, cada 2 millas hay una escuela. Y los padres venían a inscribirlo acá y esta escuela, pero también estoy pensando en ir a la escuela de allá. No, esa escuela es pésima por esto, por otro. No, hay un sentido de comunidad, porque no importa dónde vayan, tienen que tener una educación de calidad. Esto es por el mejoramiento, no por el número de estudiantes. Y yo sé que todos los directores están presionados porque yo los presiono igual y necesito, como digo yo, butts in the chair, potitos en la silla. Cuando me mandan que tienen 350 estudiantes, les digo, están todos los potitos en la silla. Se los digo más, es así un poquito más nice, pero porque al final eso es como obtienen el dinero. Y nosotros queremos que los estudiantes sean estables en una escuela, porque si se cambian de escuela a escuela a escuela, también hay un problema, porque no se sienten identificados con esa escuela para nada. El desarrollo profesional de los maestros en las redes es lo mejor que les puede pasar. Porque hay veces que tú tienes un profesor de matemática o 2 profesores de matemática y ninguno de los 2 es fantástico, pero se juntan con los otros profesores de matemática y tienen la oportunidad de hacer PLC, que son Professional Learning Communities, y alguien lo dijo en español, se llamaba desarrollo profesional, y no se basan en, y se portan bien tus niños, se basan en lo que es los resultados de los exámenes, qué estándar estás viendo, cómo lo estás enseñando, se comparten materiales. En nuestras escuelas ya estamos en el proceso de que uno le graba a la otra y se la manda por email para que lo vea. A veces se hacen visitas durante el día. Entonces, la clase ya no pasó a ser mi clase, yo cierro la puerta y nadie entra. Las clases están abiertas para todos. Y ayuda mucho porque a veces uno no se puede ver lo que no sabe que está malo. Y cuando alguien te lo dice y enseñamos a la gente cómo decir las cosas, porque si alguien te viene a ver y te dice, oye, ¿cómo podéis ser maestra?
¿No te da vergüenza los últimos 25 años que te están pagando? No resulta. Entonces uno hace un coaching de cómo decirle a la gente, mira, a lo mejor tendrías que ir, ustedes saben. Más o menos esa parte de ahí para mí ha sido fundamental. Después, una de las cosas que yo modelo mucho, porque yo creo que el líder tiene que modelar en la escuela, en mi cargo, los asistentes de superintendentes, yo me junto con mi gabinete todas las semanas. Y tengo un gabinete de 21, tan loco. Yo sé que nadie tiene en el país eso, pero tengo a todos los jefes de todos los programas ahí. Porque cuando algo tiene que cambiar, yo no quiero que esta persona me diga, pero tú no me preguntaste y por eso no resultó. Así que, tell your truth, speak your truth, y ahí estamos. Mira, no me gusta porque esto, que lo otro, yo voy a perder. Entonces no hay ese intercambio de celos, profesionalismo, y vieras tú lo que se ayudan unos a otros. Me costó 5 años llegar ahí, porque la confianza, y es fundamental, cuesta ganársela. Entonces, como ustedes ven, los superintendentes, los asistentes del superintendente, toda la gente de mi gabinete tiene el mismo sentido. Tiene que tener professional learning communities, desarrollo profesional de la gente que trabaja con ellos semanalmente o cada otra semana. Y está en el número de horas que trabajan. O sea, ¿cómo les explico? Y además, tenemos una semana al comienzo del año en la cual nos enfocamos totalmente en eso. Tenemos unos días durante el año en que los chicos no van un día o la mitad de un día. O sea, hay como 11 hasta 13 días de desarrollo profesional del maestro que lo ponemos a través del año. Partes del liderazgo que ustedes lo tienen en todos los materiales, yo lo resumí solamente, no, esto es nada nuevo de lo que tienen ahí, pero son cosas que yo considero de todos los materiales que ustedes han visto, que para mí fue lo más difícil, la confianza. Esa confianza, ese trust que le llaman, es lo más difícil. Es bien difícil cuando tú eres un líder de una escuela aprender a compartir el liderazgo. Y yo como superintendente, yo creo que fue Gestapo el primer año. No dejé que nadie hiciera nada porque quería tener control. Hasta más o menos como 3 meses más tarde me di cuenta que no se puede. Que uno tiene que aprender a delegar, y no solamente a delegar, pero escuchar las ideas de otras personas, porque pasan a ser las ideas del equipo y no de la superintendente o del director o de la red o del Ministerio de Educación. La profundidad. Si ustedes van a usar el tiempo con los maestros para desarrollarlos durante el día en el Professional Learning Communities, no se pueden basar en ese tiempo y decir, ay, sí que los niños están un poco de esto, lo otro. Si van a hablar de programas que pasan en todas partes del mundo, de disciplina, tenemos que entender a los niños de hoy. Los niños de hoy no son los niños que eran antes, en ninguna parte del mundo. Los niños de hoy llegan y esperan que uno espera que los respeten, pero la verdad que los niños tienen que ser respetados antes de que puedan respetar al maestro. Es un cambio tan grande culturalmente en la escuela. Una vez que tú tienes esa relación con el estudiante de conectarte, de escucharlo, de saber de dónde viene, la instrucción pasa a ser parte de lo que quieren hacer. Nuestros niños hoy en día eligen lo que quieren aprender y lo aprenden bastante bien. Díganme la tecnología, ¿cómo la aprenden? ¿Ok? ¿Cómo aprenden a hacer cosas que uno dice, ¿cómo aprendieron a hacerlas? Cuando tú quieres aprender, vas a aprender. Entonces hay que buscar como profesorado, buscando los estandartes, qué cosa los estudiantes les gustaría aprender
Y eso es lo que nosotros llamamos más personalizada, educación personalizada. Y si a ti te gustaba enseñar el Quijote de la Mancha, que espero que no esté obligado en el currículum todavía, pero Sancho Panza todavía tengo problemas y me costó como 30 años darme cuenta de que había una relación que era whatever. Entonces, si los niños tienen que aprender a leer, a escribir, a hacer resúmenes, a hacer variaciones en el aprendizaje, tienen que hacerlo con un texto que ellos se sientan identificados o al menos un poquito identificados. Y además, un poquitito más reales a la realidad. Si enseñamos historia, la enseñamos con números. Yo sé que Bernardo Higgins, eso creo que es todo lo que me acuerdo de la historia de Chile, perdonen, maestro de historia, pero me los memoricé, tenía promedio 7. Ok, brutal, me los memorizaba, lo escribía y no me acuerdo mucho más. Pero la verdad que si tú lo aplicas y si tú comparas, y aquí hubo varias personas que compararon y yo sé que ya estoy casi lista, me están mirando como 5 minutos más, si tú comparas las cosas que te dan en este momento, como lo hicieron aquí al comienzo, una persona que vino, no me acuerdo, creo que fue el Serum o habló de la historia de la educación. Claro, a nosotros nos interesa, pero a lo mejor a los niños no. Pero si esa historia de la educación está pareada con lo que está pasando hoy en día en Chile, en que los chicos, bueno, malo, mediocre, lo que sea, están demandando algo, es un poder que tienen. Y cómo esas cosas se pueden unir, cómo se pueden, y ahí estoy entrando en curriculum instruction y es un poco más de lo que necesitan de ese sentido. Y crear una cultura de colaboración. Y les digo que en cada grupo va a haber una oveja negra, una café y muchas blancas. Las negras, si se pueden ir a una escuela negra, bueno, bienvenidas son. Y las que son grises las podemos cambiar. Y si hay ovejas negras, uno tiene que enfocarse como director a cómo entender cuáles son las partes mejores que esa persona tenga. Porque si han estado ahí, tienen que tener algo que sea bueno. O sea, tenemos que pensar, si estás con un marido, algo hace bien, ¿no es cierto? Y si no lo hace bien, nada, bueno, no estemos más, pero algo hace bien. Entonces ponlo a cargo de eso. Y el resto lo hace el resto de la familia. Pero la verdad es que nosotros de repente como directores nos sentimos atrapados porque tenemos más ovejas negras que blancas o tenemos muchas grises, pero si nos enfocamos en los strengths, en las cosas que son positivas, buenas, las fortalezas, gracias, ¿no es? Que de repente se me olvida, las fortalezas que tenga cada individuo, yo les puedo decir que la relación de equipo que ustedes van a tener es increíble. Hay muchos test chiquititos que se pueden tomar en la cual te define si tú eres de este tipo de aprendizaje o esto es lo que tú contribuyes. Puedes crear gráficos, lo puedes tener en tu oficina y tú puedes ver por qué esta persona se demora en entregar el proyecto y esta la entrega el primer día. Todo ese tipo de cosas se puede aprender y cada uno puede aprender el tipo de profesional que es y el tipo de aprendizaje. Y con eso es lo que Mario les mostró, que es una mezcla de todas las habilidades, de todo lo que tenemos, los 5 áreas que son fundamentales, que si no las usan, y porque el gráfico es lindo y todo lo demás, pero está muy bien hecho, en el sentido que está muy bien explicado para ustedes como líderes, para poder explicarle a sus profesores cuál es el cambio que viene, porque hay mucha gente que dice otra vez cambio. Esto se puede explicar muy bien y está bien explicado en el website con decirle que yo lo aprendí. Y por último es la evaluación, que todos perdón, me fui para atrás.
La evaluación es la parte que a todos nos afecta y yo era muy partidaria de que el examen era tan importante, que ese examen del CIN para ustedes, para nosotros era el examen nacional. Lo que he descubierto en los últimos 5 años, que el examen es un indicador, uno. Y yo sé que en algunas partes miden todo a través de ese indicador, pero en Estados Unidos estamos cambiando y estamos buscando otros indicadores que también tengan relación inmediata con cómo el estudiante está mejorando. Y si se enfocan en lo que han aprendido, que se fueron de aquí a acá, cómo se va cerrando la brecha, eso es lo que tienen que medir. Porque hay algunos de sus niños que el estándar va a estar aquí y a lo mejor no lo van a llegar a obtener hasta 3 años más tarde. Pero si ganan, los maestros no se sienten defraudados. Y eso es lo que pasó con No Child Left Behind en Estados Unidos, que ha creado un mal gusto a las evaluaciones, porque los maestros trabajaron fuerte y nunca podían llegar a obtener el estándar porque cada año iba subiendo. Y no les voy a hablar de la casa del comité directivo porque no tengo tiempo y de ahí tienen muchas otras preguntas que van a hacer. Muchas gracias, ha sido más que un placer.